Buenos días con todos y con todas y bienvenidos a estas acostumbradas sesiones de coyuntura que organizamos cada martes. Esta sesión corresponde al día martes 16 de mayo de 2023 y le damos la bienvenida a todos y a todas, ¿no? Como recordamos, bueno, el pasado domingo 7 de mayo de este año, en Chile se realizó las elecciones para elegir a 50 ciudadanos y ciudadanas para la discusión y aprobación de una propuesta de texto de una nueva constitución en el país de Chile, ¿no? Y bueno, las noticias y sabemos que le ha dado el triunfo al Partido Republicano. Entonces hoy día en esta sesión vamos a comentar este tema y tenemos la suerte de tener aquí la participación de René Joffre, a quien le reiteramos nuestro agradecimiento por su participación en esta sesión. Él es psicólogo, analista político, es magíster en artes liberales y diploma en filosofía política y ética, ¿no? Es consultor y docente. Y el nombre que le hemos dado a esta sesión de coyuntura es Chile, giro a la derecha. Entonces, René, otra vez bienvenido y muchas gracias por tu participación. Tienes 20, 30 minutos para poder hacer tu exposición y después pasaremos a una rueda, a un espacio de comentarios y preguntas, ¿no? Entonces, bienvenido otra vez, René, y escuchamos tu exposición, ¿no? Tienes una presentación, la puedes pasar. Ok, muchas gracias, Jorge. La idea es que podamos ver una presentación efectivamente. Voy a subirla. Ustedes me dicen si se ve bien. Ya está, más bien amplíalo. Ah, ya, ahora perfecto. Ya, ahí está. Bueno, la presentación obviamente tiene el título de la convocatoria al taller de coyuntura que ustedes gentilmente al cual ustedes gentilmente me invitaron. Parte por esta pregunta porque efectivamente esta pregunta yo diría que pone inmediatamente un tema en la conversación, que si efectivamente esta amplia votación, es muy amplia la verdad, que sacó el Partido Republicano, una formación relativamente nueva en el escenario político chileno, significa efectivamente un giro hacia la derecha, ¿no? O es otra cosa, ¿no? O estamos hablando de una cosa algo distinta. Aquí hay un gran debate sobre esto y por lo tanto inmediatamente en esta simple pregunta yo creo que se abre un abanico de posibilidades de análisis, ¿no?, más profundos. Yo, para los que no lo conozcan, voy a mostrar los resultados, ¿no?, en este cuadro, ¿no? A la elección del Consejo Constitucional concurrieron 5 listas, ¿ah?, más las candidaturas independientes que siempre hay en toda elección. Estas listas estuvieron constituidas por el Partido de la Gente, que es una formación política también relativamente buena, nueva, ligada ¿cómo se llama?, a la derecha, pero una derecha de una cara más populista. Eh, el Partido de la Gente sacó un 5,48% de los votos, llevó 62 candidatos y obviamente ahí falta un título en la última columna que viene a decir número de partidos de esa coalición. Bueno, el Partido de la Gente es un solo partido. La segunda coalición es Todo por Chile, que sacó 870.000 votos aproximados, casi el 9% de los votos, llevó 70 candidatos y está compuesta por 3 partidos de lo que podríamos decir lo que fue la concertación, la coalición que gobernó a Chile durante prácticamente 30 años, salvo los 2 gobiernos de Sebastián Piñera. Luego está el Partido Republicano, que como ustedes ven sacó 3.470.855 votos, con el 35% de los sufragios, con 72 candidatos, es un solo partido, una sola formación política, que es un desgaje de la UDI, que es uno de los partidos de la derecha más tradicional, más conservadora, y es un desgaje hacia la derecha, ¿no? Podríamos inmediatamente decir que el Partido Republicano ¿cómo se llama?, se inscribe dentro de la
de lo que ha formado parte en el último tiempo de lo que se llama la derecha radical. Eh, Digo derecha radical porque lo distingo inmediatamente la derecha radical de lo que es la corriente, las corrientes conservadoras, las corrientes fascistas y las corrientes de derecha populista, aun cuando de todas estas otras corrientes también tiene rasgos el Partido Republicano de Chile. Pero yo creo que se inscribe mucho más en lo que se ha llamado últimamente la derecha radical. Estoy pensando en Trump, Bolsonaro y otras expresiones en Europa de este tipo. La lista D fue Unidad para Chile, que sacó el 28%, 2.800.000 votos con 72 candidatos y 8 partidos. Esta es la lista, digamos, conformada por desde el Partido Socialista de Chile hasta el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Frente Amplio, el Partido Comunista y otras formaciones más pequeñas, por eso son 8 partidos los que la conforman y es quizás la lista más representativa del gobierno, porque si bien la lista B, Todo por Chile, también son, no los 3 partidos, pero 2 de los 3 partidos son del gobierno, también participan del gobierno, es una lista con una distancia más crítica del gobierno, pero digamos que la lista uno podría decir, la lista más propiamente oficialista es la lista de Unidad para Chile. Y la lista E, que se llama Chile Seguro, es la lista de la derecha, podríamos decir, tradicional. ¿Eh? Eh, que son 3 partidos, la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, que representan una corriente más conservadora, una corriente más gremialista, una corriente más liberal. Y esos 3 partidos sacaron el 21% con 2 millones de votos aproximadamente. Las candidaturas independientes fueron más bien marginales. La gente que votó válidamente fueron 78%, y aquí inmediatamente, si ustedes miran el cuadro, hay un segundo punto que tiene que ver con los votos nulos. Anuló el 16,98% de las personas, casi el 17%. Este inmediatamente nos da otro dato de la elección, puesto que los votos nulos en Chile generalmente no superan el 5%, ¿no? Están entre el 3, el 4, por ahí. Igualmente los blancos no superan el 1 o 2%, ¿no? Y ahora están casi en 5%. Entonces, entre ambos, entre blancos y nulos, suman un 22%. O sea, hay un 22% de personas que se quedaron fuera de la elección por opción propia, ¿no? Ahí hay distintas tesis para intentar explicar este fenómeno. Me parece que este cuadro ilustra bien lo que pasó ese día en términos de resultados, y por lo tanto me pareció pertinente mostrarlo. Inmediatamente, este cuadro este que sigue es de elaboración propia y tiene que ver con lo siguiente: comparar lo que pasó en la elección del domingo pasado con lo que pasó en el plebiscito de salida del intento anterior de generar una nueva constitución. El plebiscito este fue el 4 de septiembre y enfrentó a las opciones apruebo y rechazo, de un texto constitucional que había sido elaborado por una convención constitucional compuesta por 155 personas, que era una convención que generó un amplio debate y fue producto del estallido social que hubo en 2019, con una mayoría de personas independientes, al contrario de lo que ocurre ahora. Independiente y un predominio de la izquierda en esa convención. ¿Por qué comparo esta elección del Consejo Constitucional con el plebiscito de salida? Porque ambas son con voto obligatorio, ¿no? La convención pasada fue electa con voto voluntario y solo votó el 42% del padrón. Entonces no tiene mucho sentido compararla, pero sí tiene harto sentido compararla con el plebiscito de salida. Entonces, si uno suma en la columna que uno ve en el cuadro hacia la izquierda,
donde suma los votos del Partido de la Gente, el Partido Republicano y Chile Seguro, que son las tres opciones de derecha, llega a 6 millones de votos, es decir, a 61,95%. Lo interesante es que el voto rechazo en el plebiscito también sumó al 61,89%. Sin embargo, y aquí hay que poner ojo, en el número de votos es totalmente distinto. La derecha sacó esta vez 6 millones de votos y el rechazo sacó 7.891.000 votos, es decir, hay una diferencia de 1.800.000 votos. ¿Ah? Si bien en porcentaje es lo mismo, en términos de número de votos es distinto y eso es interesante porque se tiene que ver con el tema de los votos nulos y blancos. En cambio, las fuerzas progresistas, por así decirlo, si sumamos la lista B y la D, obtuvieron 3.600.000 votos, 37,55, casi exacto a lo que obtuvo la prueba, que fue 38,11. Pero también hubo una pérdida de votos en el apruebo menos que en el rechazo. Estoy homologando opciones que no necesariamente son homologables, pero es un ejercicio interesante como para mirar que en dos elecciones con voto obligatorio han pasado cuestiones similares. Es decir, la derecha casi punta a los 2/3 y la izquierda punta un poco más de 1/3. Bueno, y aquí están los votos nulos y blancos que ya les había dicho, suman 21,5. Eso en términos de los datos electorales. Se ha abierto entonces la pregunta si estamos ante un nuevo clivaje histórico en el país, que la noción de clivaje me imagino todos la dominan, pero esta idea de que en algún momento la sociedad se divide en dos bandos y por lo tanto se generan muy distintas visiones de la sociedad. Eso pasó en Chile en el plebiscito de ya Cano de 1988, en donde las personas votaron si continuaban con la dictadura de Pinochet, transvertido en un gobernante, entre comillas, democrático. Incluso Pinochet se vestía de civil como para tratar de ser un candidato distinto, u optaba por la democracia. Bueno, ese clivaje histórico duró hasta hace poco, digamos. O sea, hasta hace poco la gente seguía en esos parámetros. Yo diría hasta hace se empezó a resquebrajar ese clivaje hace unos, diría yo, 7, 8 años. Y hoy día está completamente ya fracturado. Entonces, la pregunta es, ¿hay un nuevo clivaje? Eh, hay, hay analistas que se han adelantado, a mi juicio, apresuradamente a decir que sí, que este plebiscito, el plebiscito de salida, el anterior, no la elección de consejero, eh, establecería un nuevo clivaje entre la gente que votó apruebo o rechazo. Eso quiere decir en una doble lectura entre la gente que está de acuerdo con una, entre comillas, refundación o cambio radical del país y aquellas personas que lo rechazaron. Sin embargo, hay una segunda idea, ¿ya? Con la que yo por lo menos estoy más de acuerdo, que no desde la elección, sino que más bien propiamente desde que ocurrió el estallido, que de alguna manera algunos analistas en Chile dicen que sigue ocurriendo de otra forma, que esta irrupción del Partido Republicano sigue siendo parte del estallido social, es un clivaje entre los que están arriba y los que están abajo. Dicho de otra manera, entre la élite y el pueblo. Dicho de otra manera, entre aquellos que tienen poder y aquellos que no tienen poder. Entonces, se abre una discusión ahí si esta elección más el plebiscito de salida, por eso hay que verlo en continuo, significa establecer un nuevo clivaje histórico. Y ese clivaje histórico, claro, si uno toma la primera opción, estaríamos ante una ola conservadora de largo aliento que duraría, digamos, algunos años. Si estamos en la segunda opción, quiere decir que hay una crisis que todavía está en curso, que partió el 2019 ya en su expresión fuerte, con el estallido social, pero que sigue en curso de otra forma. De alguna manera, hay que
no me viene la palabra, pero es como que adquiere otra forma, que sería una clivaje más bien entre todos aquellos que están abajo, en su pueblo, o no, uso la palabra pueblo con todos los inconvenientes que tiene esta palabra a esta altura. O aquella que me gusta harto a mí es quienes pueden y quienes no pueden, ¿ah? Acceder a, en fin, distintas cosas. Estamos hablando de poder político, poder económico, etc. O establishment versus quienes no. Entonces, aquí esta discusión está en pleno desarrollo en el país, acá, y obviamente tiene dos partes para dos lados distintos. ¿Qué pasa con la izquierda en este escenario? ¿No? Porque la izquierda fue la protagonista del estallido social, o más bien se montó sobre el estallido, diría yo a esta altura, eh, y por lo tanto ganó el gobierno de Gabriel Boric y inmediatamente después vino el plebiscito y se creía que ese plebiscito iba a aprobarse. Entonces la izquierda de alguna manera protagonizó del 2019 hasta este año, protagonizó los hechos. ¿Qué pasa cuando la izquierda llega al gobierno? ¿No? De alguna manera, en mi opinión, la izquierda no logra llevar la representación de los de abajo al gobierno. No, se convierte más bien en la izquierda en una centroizquierda. ¿No? O como yo digo, esto no era una refundación, o sea, no aportaba al Frente Amplio una, mm, una idea de cambio estructural del país, sino que portaba más bien, era un recambio en la élite. ¿Ah? La concertación, que había sido la élite política anterior, es reemplazada por una élite frente amplista. Eh, Esto podría probarse con el punto 2, que a la izquierda le va, en esta elección en particular, le va relativamente mejor en comunas de ingresos medios y altos, y el Partido Republicano arrasa en los sectores más populares. ¿Ah? No en todos, ¿ah? No en todos, pero en general en los sectores populares le va mejor al Partido Republicano. ¿Ah? Entonces la pregunta que cabe es el punto 3. ¿Está entonces ahora esta izquierda que emergió del movimiento estudiantil, que impugnó a la centroizquierda tradicional y que logró hacerse del gobierno, eh, una vez en el gobierno, luego entonces representa el establishment, entonces está arriba, ¿no? Entonces cuando está arriba, los de abajo obviamente dicen, ya, bueno, nos están representando a nosotros o no, y, eh, y entonces como está arriba, todo el mundo le empieza a exigir y a esta altura ya derechamente a impugnar también. Yo diría, entonces está la pregunta, si la izquierda ha pasado a representar un nuevo establishment, una nueva élite, un nuevo poder. Eh, y cuarto, es que esta izquierda que ha accedido al poder hoy día está más porque la izquierda que accedió al gobierno tiene desde las derrotas, sucesivas derrotas, y vamos a ver un cuadro con las derrotas que ha habido, una, una, una alianza con los sectores de centro izquierda. Sin embargo, la izquierda que entró al gobierno, en mi opinión, tiene un fuerte predominio idealista y performático. Mucho más que materialista. Me explico. La izquierda tradicional en Chile, estoy pensando antes del golpe de Estado, siempre fue muy materialista en el sentido de que, por ejemplo, si había una toma de terreno, la toma de terreno terminaba en la mayoría de los casos, con una vivienda para las personas. O sea, la vieja idea, ¿no?, de que lo más importante es el mejoramiento de las condiciones materiales de existencia, y ahí está la clave de todo, ¿no? Eh, y luego las huelgas se hacían y los sindicatos las hacían para mejoras salariales concretas, materiales. ¿Ah? Pero nos encontramos hoy día con una izquierda que es más etérea en esa idea. Eh, y yo diría que ha abandonado de alguna forma el materialismo, o aquella contradicción socioeconómica que permite nuclear al otro conjunto de las contradicciones. Y por lo tanto se muestra muy fragmentada, no solo en lo político, sino que también en lo social. Y esta idea de que, por lo tanto, esas son causas que importan más a los sectores medios y altos, es algo que está, en mi opinión, en discusión.
Eh, yo no sé cómo voy con el tiempo, pero eh, Muy bien, sigue nomás. Ah, ya, bien. voy a presentar esto para fundamentar esta idea de los ingresos medios altos. Ya les mostré las listas, ¿no es cierto? Aquí en la línea de arriba, o sea, en la primera columna tenemos el quintil de ingresos del país, comunas, esto está por comunas, comunas cuyo quintil de ingreso predominante es alto, es bajo, es medio alto o es medio bajo. Este es un cuadro que está tomado de la Universidad del Desarrollo, una universidad más bien vinculada a la derecha, pero que es interesante de mirar porque caracteriza a las comunas en función de un cierto rango socioeconómico. Tienes la teoría alta, baja, media alta, media baja, ¿no? Que está entre media alta y media baja, me confunde un poco, pero es interesante para mirar los resultados del Partido Republicano. Si ustedes ven el Partido Republicano, en la alta tiene 31,2 y Unidad para Chile, que es la coalición del gobierno, tiene 28, es decir, están prácticamente empatados en el quintil de la comuna del quintil de ingresos alto. Sin embargo, en el quintil de ingresos bajo, el Partido Republicano obtiene 40% y Unidad para Chile obtiene 16,5%. Esto es bien impresionante, en mi opinión. Ahora, es impresionante, pero esta película ya la vimos. Esta película ya pasó en Estados Unidos, por ejemplo, cuando las bases obreras que siempre habían votado por el Partido Demócrata se pasaron a Trump. O en Brasil, cuando muchos sectores populares se pasaron a Bolsonaro. Y en algunos lugares de Europa también. O sea, esta película ya la vimos, como decimos. Entonces, estos datos son interesantes porque muestran ese punto, ¿no? Es la deriva de alguna manera de esta izquierda, que una izquierda, en mi opinión, que tiene rasgos elitistas bien pronunciados, porque bueno, es una izquierda con dirigentes mucho más educados, la mayor parte del tiempo educados fuera de Chile, en otros lugares, en otras universidades, que vuelven con la convención anterior. A mi juicio, uno de los fracasos de la convención fue aquello, que era una guerra de paper académico, mucho más que una disputa política, en fin. Entonces, sé que estoy simplificando al máximo, pero esto es para tratar de con una imagen ilustrar el punto. Este ingreso y apoyo electoral, este cuadro, como digo, de la Universidad del Desarrollo, es muy, de su facultad de gobierno, es muy interesante de mirar. Y luego, otras variables que hay que tener en cuenta, creo yo, solo las enuncio porque no hay tiempo para meterse en ellas, es que yo creo que aquí hubo un diagnóstico errado sobre el estallido social, ¿no? Este punto es súper importante porque, claro, cuando tú haces un mal diagnóstico, todo lo que viene después arranca de ese mal diagnóstico, ¿no? Recientemente Noam Titelman, que es uno de los intelectuales más jóvenes más destacados del Frente Amplio, ha señalado que la izquierda interpretó mal el estallido y dijo que este era un estallido de izquierdas, cuando era otra cosa, ¿no? Yo creo que es otra cosa el estallido social. Y por eso las personas han votado para distintas opciones políticas y distintas maneras de expresar el descontento social, ¿no? Más bien hacia arriba que hacia los lados, ¿no? Entonces, aquí hay un diagnóstico errado sobre el estallido social. Segundo lugar, hay un impacto de la pandemia, como en todos los países, obviamente, pero acá, claro, hubo un estallido y inmediatamente nos metimos en la pandemia. O sea, todavía habían movilizaciones en la calle, incendios en los lugares, todo, fue muy violento el estallido acá y llegó la pandemia, y sin solución de compromiso, o sea, ¡fum!, como un continuo. Esto yo creo que está poco estudiado y genera un impacto mayor. Eh, Tercero, un gobierno que infló mucho las expectativas cuando en su candidatura, con la idea esta, mira, de pronto esto lo usa mucho la derecha para atacar a la izquierda, por lo tanto no quiero caer en las mismas palabras, pero esta izquierda aportó mucho una idea de refundación del país. No es exactamente así, pero radicalizó mucho algunos de los temas, no todos, ¿eh? Y el presidente de la República, yo diría, actual,
mucho menos, ¿no? O sea, el presidente de la República actual, yo diría que es más bien de centro izquierda, pero bueno, la coalición que lo llevó al gobierno yo creo que se sobregiró en las expectativas. Y en cuarto lugar, una vez entrado al gobierno, el gobierno tuvo poca conciencia de esas minorías. ¿Ah? ¿Por qué? Porque inmediatamente les muestro un cuadro para eso. Este. ¿Ah? A mi juicio, la derrota estratégica del gobierno sucedió en noviembre del 2021. ¿Por qué? Porque este grupo de izquierda venía a reemplazar a todos los otros grupos progresistas. Y lo que pasó es que Aprobó Dignidad, que fue la coalición que apoyó desde el inicio a Boric, al presidente Boric, sacó 37 diputados, pero el nuevo pacto social, que es la coalición de centro izquierda, con el Partido Socialista esta vez, también sacó 37. ¿eh? La suma de estas dos y más otros que fueron progresistas, también candidaturas progresistas, sacaron 71, pero ya ahí la derecha sacó 74 parlamentarios. Por lo tanto, el gobierno, vuelvo a la otra, que siempre estuvo en minoría en el Parlamento. Pero tuvo poca conciencia de eso y apostó todo al plebiscito de la nueva constitución y perdió. ¿Mm? Perdimos, digamos, yo voté a prueba, entonces. Y eso ha sido una constante. Más que querer armar mayoría con otras fuerzas, abrir diálogo con diputados independientes, en fin, ¿no? Lo que es la política parlamentaria, eh, más bien el gobierno expulsa a los que no piensan como ellos. Ahora mucho menos, ¿ah? Entonces, no, estoy hablando de los primeros momentos del gobierno. Y quinto, la desconexión social a la que ya me he referido, por lo tanto no voy a abundar en ello. Voy a pasar para ir terminando eh, a la idea de las derrotas que tenían. A mi juicio, la derrota estratégica es la de noviembre del 2021, cuando no consigue mayoría en el Parlamento. Por lo tanto, ve su fuerza, la fuerza que tiene para poder hacer las reformas que el gobierno había prometido, están cuestionadas desde ese momento. Además, sale segundo en la primera vuelta. Casi le gana por 2 puntos, pero le gana. Lo segundo es lo que yo llamo la derrota buscada. El gobierno se abrazó al plebiscito en un error, a mi juicio, táctico, y, y por lo tanto, perdiendo el plebiscito, sufrió un golpe durísimo. La derrota simbólica, que es una derrota en el Parlamento, que es sobre la reforma tributaria, que es uno de los proyectos importantes que tenía el gobierno para poder hacer la reforma. Y yo acá digo la derrota por venir porque está ligado a lo que pasó el domingo anterior. Y por lo tanto la pregunta es si aquí se inicia una restauración después de toda esta, entre comillas, radicalismo de izquierda, ahora viene un radicalismo de derecha, no sé, como la ley de acción y reacción, ¿cierto? Esa es como la idea. Bueno, lo de la derrota estratégica. Y el presidente electo yo lo separaría un poco de la coalición. Aquí está el presidente en una foto muy simbólica cuando asumió, parado frente al busto de Salvador Allende. Y el presidente electo se inscribe muy públicamente siempre en la tradición socialista. El Partido Socialista de Chile es un partido que es entre centro izquierda e izquierda y que tiene distintas tradiciones en su interior y el presidente, sin ser militante del Partido Socialista, porque milita en otra agrupación que se llama Convergencia Socialista, que en mi opinión es como la juventud del Partido Socialista, porque son mucha gente joven, no todo, y que esas dos corrientes deberían converger en algún momento. El presidente electo se inscribe públicamente en esa tradición y por lo tanto siempre tiene una deriva un poco menos, siempre tuvo desde la candidatura una deriva menos eh, radical que una parte de su coalición que se ha moderado bastante pero que también ha perdido por ese lado. Digo yo, ¿no habrá parte de los votos nulos ahí también? Podría ser una pregunta. Entonces, como para finalizar, yo no creo todavía que Chile viva un giro a la derecha, sino que todavía hay
se está disputando, o sea, estamos inmersos en la crisis, ¿no? Estamos completamente metidos en la crisis, una crisis que además eh, la clase política buscó una salida por la Constitución, y a mi juicio lo que estaban pidiendo las personas era una cuestión que tenía que ver más con lo material que con la Constitución. eh, y por lo tanto estamos metidos en la misma en la crisis. Las personas votaron masivamente por el Frente Amplio y por este gobierno. Por eso Boris se eligió como el presidente con más votos en la historia del país, pero con voto voluntario todavía. Eh, pero ha sufrido 4 derrotas en un año, 4 derrotas fuertes, ¿ah? 3 de las cuales son derrotas, que era yo, democrática, o sea, está ahí en ese punto. Y una derrota en el Congreso que es muy fuerte porque tiene que ver con su reforma. Entonces yo diría que estamos en plena crisis, que las personas, los de abajo, por decirlo así, el pueblo está buscando soluciones en distintos lugares, está golpeando distintas puertas, si ustedes me permiten, golpeó la puerta del Frente Amplio, se frustró su expectativa a poco andar. Ahora ha golpeado la puerta del Partido Republicano, veremos qué ocurre con eso, y que todavía la suerte o sea, el partido se está jugando, eh, y por lo tanto queda tiempo todavía para decir para afirmar categóricamente que Chile ha girado a la derecha. Obviamente hay una, ¿cómo se llama? Un- una tendencia hacia allá, pero yo creo que esa tendencia no es irreversible, esa es mi opinión. Bueno, lo dejo por ahí para que entremos más bien en un diálogo que en un monólogo. Gracias. Gracias a ti, René, por tu extraordinaria presentación y que nos da varios elementos para poder continuar, como dices tú, y es la idea de esta sesión de coyuntura, los comentarios y las conversaciones. Ya tenemos un pedido de palabra de Pilar, entonces vamos a recibir varios pedidos y después después de 2 o 3 pedidos, ya puedes comentar con tu respuesta, René. Pilar, adelante. Sí, antes que nada, muchas gracias, realmente muy interesante. Lo mío es más que un comentario, una pregunta, y es ¿qué tanto el factor de aumento de la delincuencia y aumento del sentimiento antimigración ha influido en la votación como un voto de castigo, porque no se ha podido, digamos, manejar este problema? Tengo entendido, me corriges, que hoy considerado el principal problema entre la población chilena, el asunto de la seguridad. Gracias. ¿Alguna participación más? A lo que Ariela, por favor. Tienes la palabra, Ariela. ¿Me escuchas? Sí, gracias. Ya. No, Muchas perdón. gracias por la presentación, René. Yo quería hacer un comentario y creo, como Pilar dice, que Boris se ha encontrado con una agudización de un fenómeno que ya existía, que es el asesinato por sicarios y el tema migratorio. Eso viene desde Piñera, la delincuencia, etcétera. Además que se ha encontrado con una inflación que ha tenido 2 dígitos, eso impensable en Chile, ¿no? Es el único país, no es el único, pero de los pocos de América Latina que tiene previsto un crecimiento negativo. Entonces, finalmente la gente vota por estas sensaciones, ¿no? Y como tú señalabas, ha fracasado en su intento por proponer esa reforma tributaria menos regresiva, y eso finalmente deteriora el ánimo de la gente, ¿no? Eh, yo quisiera saber qué piensas tú, además de todos estos factores internos, y además me parece que no los han sabido manejar bien. Es como una actitud un poco ilusa, quizás inexperiencia. eh, es Boris, mi sensación es que es una mezcla de
estudiante radical y que a la vez es un demócrata muy tirado hacia la derecha, hacia Estados Unidos, en su relación con Ucrania, con Venezuela. No sé qué es lo que, porque uno puede criticar Venezuela todo, pero me parece que no te puedes poner, bueno, es lo que yo pienso, con todas las críticas que uno le puede hacer al gobierno venezolano, pero también es cierto que hay una contraparte que agudiza esa postura de Venezuela y que efectivamente es saboteada, etcétera, etcétera. Entonces yo quería saber qué piensas tú de la política exterior de Boric. Gracias. Yes. Entonces vamos contestando esas dos preguntas o esos comentarios, René, por favor. Bueno, mire, yo no me quise centrar en la causa contingente, el profeso, porque yo soy, de hecho, una parte importante de mi trabajo soy experto en materias de seguridad y prevención del delito. Estoy muy metida en esa contingencia. Creo que eso explica, en parte, pero no lo explica todo, porque como bien decía Pilar, este es un fenómeno que viene de más atrás. O sea, quizás la manera como se aborda el fenómeno, más que el fenómeno mismo, es una de las claves de la explicación de esta derrota. Porque, por ejemplo, ahora estamos en plena discusión de la ISAPRE, la salud previsional privada. Y ya, de alguna manera, esa discusión que le interesa mucho a las personas, la salud es algo que llega, ¿no es cierto?, directamente a uno, de alguna manera ha atenuado un poco la discusión sobre seguridad. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, el tema de la seguridad y la delincuencia que aumenta mucho, pero también es cómo lo manejas, ¿no? Es como tú lo abordas, cómo lo enfrentas. Claro, Chile sigue siendo el país con la tasa de homicidio más baja de América Latina, pero es una tasa muy alta para Chile. O sea, en Chile en 6 años triplicó su tasa de homicidio. Y eso, estamos hablando en el ámbito de las percepciones, se juntó con un fenómeno migratorio masivo, con imágenes que los medios de comunicación repiten respecto a ese punto y que mezclan, y la derecha lo mezcla muy hábilmente, para generar, digamos, un efecto que tiene que ver con el miedo. Y el miedo, ya sabemos, es una de las emociones más atávicas que tenemos los seres humanos, y el miedo moviliza mucho. Pero bueno, el discurso del miedo de la derecha viene en Chile hace 20 años. Y se han ganado elecciones entre medio, ¿me entiendes? O sea, no lo explica todo, quiero decir, el tema de la delincuencia y la migración. Explica más bien algo que tú también decías y también lo decía Ariela, una manera de encarar el fenómeno que tiene que ver con inexperiencia y que tiene que ver con falta de decisión, diría yo. Porque si hay un punto donde tú tienes que tener decisiones claras en materia de seguridad y prevención, y ahí hay un fenómeno pero en mi opinión, porque el fenómeno no se puede abordar también por esta suerte de recambio, esta crisis que hay en el país instalada, y esta suerte de recambio que hay en la élite de izquierda, ¿no? Está siendo reemplazada una izquierda por otra, pero al final hay una mezcla, y eso nunca ha podido haber una sola coalición de gobierno, ¿no? O sea, las fuerzas del progresismo están divididas en Chile, ¿no? Y están divididas en el gobierno, al interior del gobierno. O sea, esto es y claro, la izquierda tradicional sale con la idea de que aquí hay que tener unidad, pero ya sabemos que la consigna de la unidad es necesaria, pero es insuficiente para abordar los fenómenos políticos. Eso es por una parte. Y respecto a lo que decía Ariela, perdón, claro, en Chile yo diría, yo mismo me inscribo en eso, que no hay, en esta idea de que no hay dictadura buena, ¿no? Nosotros la experiencia de la dictadura, bueno, en otros países de América Latina fue similar, ¿no? Pero nuestra experiencia con la dictadura es muy fuerte, ¿no? Para mi generación y para las generaciones más nuevas también, por lo tanto,
estamos metidos en una crisis migratoria en América Latina porque hay un problema en Venezuela. O sea, el problema de Venezuela es real, no es un invento de los medios, ¿no? Es real lo que está ocurriendo, ¿no? Y más bien la izquierda chilena, en su mayoría, diría yo, se inscribe en una posición crítica a lo que ocurre en Venezuela o en Nicaragua, eh, y, 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 y está de alguna manera tensionada también por eso, ¿no? Pero yo diría que Boris, para pensar la política exterior, se inscribe en la tradición que tuvieron los gobiernos de la concertación, ¿no? De una tradición de centro izquierda, y por otra parte, en otras materias es mucho más radical, pero en general la izquierda chilena es bastante crítica de, de la dictadura en general. Ya, entonces, tiene la palabra Eduardo Bayón y después ya Rodolfo Martín. Eduardo. Gracias, y gracias por la presentación. Y yo tengo, digamos, una pregunta general y eventualmente algunas que se desprenden de la misma. Visto desde afuera y a la distancia, el resultado chileno, más allá de las particularidades del país, pareciera ser expresión, pareciera ser parte de un fenómeno mundial que tiene que ver con el momento de la globalización y del capitalismo neoliberal que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y que se expresa en estas lógicas autoritarias, en esta, digamos, nueva, en esta nueva derecha 2.0, al decir de Formi, tiene elementos de fuerte populismo, etcétera, etcétera. En la medida en que, digamos, uno ha podido mirar un poco el discurso de Katz y del Partido Republicano en el tiempo, uno sí ciertamente creo que encuentra hilos, vasos comunicantes, digamos, en el discurso y en lo que está ocurriendo. Entonces, sobre este punto, me gustaría muchísimo un comentario, una opinión tuya. Y a partir de este punto y sobre la izquierda, dos cuestiones que tienen que ver con esta idea general de la pérdida de identidad y la pérdida de proyectos de la izquierda chilena, pero de las izquierdas en general en la región, ¿no es cierto? Y hablo de las izquierdas porque, en fin, son eso, las izquierdas, y no la izquierda en todos los países. Un asunto es el asunto más estructural, es decir, el dato duro de una movilidad ascendente, neoliberal, individual, que es un dato como es un dato a la crisis venezolana y el gobierno venezolano. Y este dato alimenta discursos en la exitosa guerra cultural que han planteado alrededor de la igualdad de oportunidades o del emprendedurismo, y por lo tanto, digamos, en el eje más emancipatorio del discurso de la izquierda, la igualdad, más allá de los tintes de populismo que también ha tenido, es más o menos claro que empieza a hacerse un hueco que las izquierdas no vieron, y no vieron eventualmente por estar encantadas con la posibilidad y la realidad de haber sido gobierno o parte del gobierno, sin cuestionar en nombre de ese mismo discurso de la igualdad algunos de los elementos del orden neoliberal que estaban gestionando. Esa me da la impresión que es, digamos, una cuestión sobre la cual sería interesante
para mí sería muy útil oírte. La otra cuestión tiene que ver de alguna forma con la distancia que se produce en la sociedad entre, digamos, los viejos movimientos sociales, lo que fue la solidaridad de clase que aparece rota de alguna manera como resultado de los cambios que se han producido, y en el caso peruano, mucho más evidente que en el caso chileno, la articulación de tres subsistemas dentro de este capitalismo neoliberal. Uno formal, que en Chile es bastante más mayoritario que en el Perú; uno informal, que en Chile es bastante menor que en el Perú, pero es significativo; y uno ilegal, que en Chile asoma y que acá en este país, de acuerdo a cálculos al año 2020 de ex funcionarios, ministros y viceministros del Interior, alcanza prácticamente al 25% del total de las utilidades que circulan en el país, y subsistemas que generan sus propias interacciones, sus propias formas de permear las relaciones sociales en el conjunto de la sociedad y de expresarse en procesos como el que acaban de vivir, y que les abre un escenario distinto hacia adelante. Muchas gracias. Rodolfo, ¿tienes la palabra? Gracias. Disculpe más bien por el tema de la cámara, que la tengo malograda. Un saludo al expositor. Yo la pregunta o el comentario que quería hacer se refiere al hecho de, en esta disputa o campaña que hay internacional desde los sectores conservadores, ultraconservadores, contra las alternativas de izquierda, las alternativas críticas, resulta contradictorio, ¿no? Por lo menos desde la mirada acá en Perú, el sistema, lo que ha producido estos últimos 30 años es una mayor desigualdad. Por lo tanto, una gran amplitud o amplios sectores de la sociedad al margen del modelo. Y la crítica desde la derecha se centra en el temor al comunismo y la imagen de caos sobre las alternativas críticas al modelo, ¿no? Como que la única salida para poder salir adelante es este modelo neoliberal y no hay otra. Cualquier otra opción es el caos o es el incremento de la pobreza. Ahora, lo que mencionaba René en la exposición es cómo las propuestas de izquierda se han alejado de las demandas concretas, materiales de la gente. Y lo que vemos es que en la izquierda, o desde la izquierda, la alternativa al modelo neoliberal, digamos, no ha precisado medidas concretas redistributivas, porque, digamos, en el medio de la disputa internacional, todo juega a limitar o evitar cualquier posibilidad redistributiva. Entonces, en ese sentido, yo quería que profundice eso sobre la realidad chilena, ¿no? Porque allá, con partidos de izquierda mucho más sólidos, con fuerzas políticas mucho más establecidas, a diferencia de Perú, donde tenemos prácticamente una destrucción de todo lo que es organización política de izquierda, ¿no? Hay retroceso muy grande. Pero en Chile, a pesar de tener una organización política organizada, ¿cómo juega esta imposibilidad de alternativas concretas redistributivas? Porque además supone enfrentar al modelo no desde la lógica solamente de la utopía, sino desde lo concreto. Estoy en el gobierno, ¿qué medidas redistributivas puedo desarrollar? Y ahí hablamos del tema de pensiones, cosas que en Chile también ayudaron en el estallido social, ¿no? Entonces, eso no sé si lo está debatiendo la izquierda, lo necesita debatir para poder recuperar iniciativa política, ¿no? Nada más, gracias. A ver, yo también quiero aprovechar a raíz de la pregunta de Rodolfo, y estaba pensando también este tema de cuál es la agenda, ¿no? Del Partido Republicano, de la derecha, digamos, más radical, frente a lo que ofrecía también la izquierda, ¿no? Entonces, por ahí también
me gustaría también complementar la pregunta sobre cuál es la agenda que tiene, digamos, la ultraderecha, el Partido Republicano, que ha ganado estas últimas elecciones frente a lo que ofrecía, digamos, los grupos de izquierda, centro-izquierda. Ahora sí, René, por favor. De acuerdo, gracias, Jorge. Mira, son súper interesantes las tres preguntas. Respecto a lo señalado por Eduardo, con el que estoy bastante de acuerdo, quizá una cosa que voy a... Hay una penetración, ¿ya?, de estas formas que Eduardo llamó ilegales del capitalismo neoliberal en Chile, que es tardía respecto a otros países de América Latina. O sea, la instalación del crimen organizado, así como estructuras empresariales y alternativas de esa realidad, es tardía y estamos viviendo su impacto. ¿Ah? Y que tiene que ver con los desplazamientos que ha habido ahí de los mercados ilegales, fundamentalmente desde Colombia, al norte del Perú y luego hacia Chile, porque esto se va desplazando para buscar mejores. Esto opera igual que una empresa, ¿no? Van buscando mejores lugares, mejores ubicaciones, mejores puertos de salida y todo. Entonces yo diría que la tercera área que tú señalas, Eduardo, de los mercados ilegales, estamos sufriendo ahora su efecto. Es una entrada tardía, yo diría, sobre todo en relación con el crimen organizado. Hay otras fuentes de los mercados ilegales también, pero diría yo que en este caso hay un impacto directo en Chile hoy día. Al mentón, diría un boxeador. Luego, a mí me pasa que, entendiendo la lógica de la fase del capitalismo que estamos viviendo, sin lugar a dudas una fase neoliberal, yo diría más sofisticada de que solamente la idea del capitalismo salvaje que algunos enarbolan, bastante más sofisticada y más gramsciano de alguna manera. Por eso la derecha radical está triunfando. Si hay una parte de la derecha que ha entendido una versión gramsciana de derecha, es la derecha radical. Entonces, yo diría que ahí hay un tema con la gestión del neoliberalismo, o que tú te adaptas a él, o que tú juegas una posición defensiva, o que trata de generar algo alternativo. Yo algo alternativo no he visto en ninguna parte. O sea, no veo que se esté, y ese es el gran problema quizás de la izquierda hoy día, que haya una alternativa clara al modelo neoliberal que tenemos, porque más bien o hay extremaciones o atenuaciones del neoliberalismo, pero no hay un modelo alternativo que esté probado históricamente. Y los que había se cayeron hace ya bastante tiempo. El punto es cómo gestionas desde ahí, ¿no? Y yo creo que la izquierda tuvo intuiciones, la izquierda chilena, me refiero, tuvo intuiciones bastante acertadas respecto de qué problemas atacar, ¿no? Pero esas intuiciones no se correspondieron con la realidad, porque, como bien decía Rodolfo, aquí hay cuestiones esenciales para las personas: la reforma de las pensiones, ¿no?, los temas relacionados con el mejoramiento de las condiciones de salud, la educación gratuita, que ya se logró, o sea, ya ese fue un triunfo por este lado, y otras cosas más. Yo creo que esas intuiciones y ese impulso reformista sigue en la sociedad chilena, pese a lo del domingo. O sea, ningún gobierno va a poder esquivar la discusión de la reforma de la pensión. O sea, eso ya fue un triunfo del estallido social, un triunfo del impulso reformista que existió en este tiempo. Lo que pasa es que la izquierda, en vez de seguir por ese lado, porque a eso me refería yo con el abandono del materialismo por parte de la izquierda. O sea, el abandono de que
igual, en cualquier condición, hasta ahora por lo menos, no se ha inventado de otra manera, el núcleo central que aglutina, ¿ya?, a los sectores que quieren cambio, a los de abajo y todo eso, es el cambio en las condiciones materiales de existencia. O sea, no hay que inventar la pólvora para saber eso. Y lo que tenemos en Chile, lo que ha habido es una combinación de una izquierda más bien que se ha ido por el lado identitario, ¿no? O sea que otras causas que son muy, muy interesantes, son muy dignas de traer hacia este mundo de la izquierda, pero que de alguna manera no constituyen una centralidad, una universalidad, algo que tenga que ver con la salida de las condiciones de desigualdad, con un mejoramiento de las condiciones de la vida de las personas, con con reformas estructurales, sino que son causas más bien de identidad. Y esas causas debieran ser parte de la agenda de la izquierda, pero no pueden ser el centro de la agenda de la izquierda. La agenda de la izquierda siempre debería tener al centro, en mi opinión, las condiciones socioeconómicas o materiales de existencia como impulso reformista o de reforma estructural. O sea, no lo veo por otra parte, porque justamente en el núcleo de la redistribución es donde está el punto, que nos permite avanzar o no avanzar, donde las personas ven. Por ejemplo, el tema de la seguridad es una conversación muy inmaterial. ¿Qué dice la derecha? A propósito de la pregunta que hacía al inicio Pilar. La derecha dice, bueno, más policía, más cárceles, más armas. Todo eso son cuestiones muy materiales, ¿eh? Y la gente las ve, ¿eh? Claro, hay un problema instalado, ¿cierto? Pero si nosotros, por el otro lado, pudiéramos poner en el centro un mejoramiento sustancial, un cambio estructural en el sistema de pensión, un cambio estructural en el sistema de salud, en esos dos nomás, que si abordáramos solamente esos dos, yo creo que nosotros podríamos cambiar la agenda significativamente. Entonces, ¿cómo gestionas en un modelo neoliberal que tenemos todos, ¿no? ¿Cómo gestionas mejor la agenda de cambio estructural? Bueno, yo diría eh, con el materialismo, con la materialidad. Y la izquierda yo creo que ha abandonado el materialismo. Esa es la izquierda chilena, ¿no? Y lo tiene que reencontrar, porque tiene que reencontrar cosas que efectivamente le importen a las mayorías. Le importen a las mayorías. Y las agendas de otros grupos, obviamente tienen que incorporarse a eso, pero esa es la constitución de lo central, ¿no? Lo que decíamos en lenguaje antiguo, la contradicción principal. Porque si no, no hay aglutinamiento. Eso es lo que me gusta, que no hay aglutinamiento, si no hay causas que tienen que ver con aquello. Y respecto a la agenda del Partido Republicano, yo creo que la agenda del Partido Republicano, a partir del domingo, tiene un problema. Porque ellos tienen la llave de la Constitución. Y por lo tanto están arriba, ¿no? En esta idea que yo suscribo de que el problema es arriba abajo y no izquierda derecha, están arriba. Y por lo tanto, como están arriba, están en una situación de que tienen una responsabilidad política que antes no tenían. Y por lo tanto, van a pasar a ser objeto de crítica, van a pasar a ser objeto de pedir cuentas sobre ello. Y esto a 3 años de la elección presidencial, yo creo que el Partido Republicano se compró un problema. Así como el Frente Amplio llegó demasiado rápido al gobierno, el Partido Republicano demasiado rápido se anotó un triunfo. Bueno, como les decía antes, estamos en plena crisis en Chile. Por lo tanto, estos fenómenos se van a seguir repitiendo. A lo mejor para un lado, para otro, van a ser de otra manera. Quizá hayan otras expresiones en algún momento de revuelta popular, no sabemos mucho, porque estamos metidos en plena crisis y en la crisis uno ve poco, o ve más bien los fenómenos difuminados. Entonces tengo la sensación de que como decía antes, el partido todavía se está jugando. No sé si respondo a la pregunta, pero al menos lo he intentado. No, sí, se ha respondido, gracias. No sé si hay otra participación más, me pareció ver
Otros nombres en la pantalla. Disculpa, Jorge, hay algo que se me quedó en el tintero, que se me ha olvidado decir respecto a la política exterior. Lo que pasa es que, bueno, yo diría que la tradición más fuerte en Chile es la tradición socialista, ¿no? Tanto en el Partido Socialista como en PPD, como en Convergencia Social, como en Revolución Democrática, yo diría lo más fuerte. Todas esas corrientes responden a una tradición socialista con mayor o menor intensidad. Y el socialismo en Chile, de alguna manera, tuvo una deriva nacional, ¿no? O nacionalista, se puede decir, ¿no? Y fue muy crítica siempre a los socialismos reales, ¿no? Hay una tradición en Chile de que la izquierda chilena, pues porque la tradición socialista fue muy fuerte, fue muy crítica del socialismo real y condenó tempranamente, quizás estoy para los más jóvenes, estoy diciendo cosas que ya no se olvidan, la invasión a Hungría, los temas en relación a Polonia, la invasión a Afganistán, toda aquella política de la Unión Soviética, la condenó muy fuertemente, siempre. Y siempre propugnó un socialismo, como decía Allende, con empanada y vino tinto, o sea, a la chilena, ¿no? Y por lo tanto, siempre muy, eso más la lucha contra la dictadura, yo creo que inscribe una manera de mirar la política exterior un poquito distinta. Ya, ahora tienes las gracias. Tiene a Mario Solés y después Patricio. Mario, por favor. Hola, muchas gracias. Yo quería, bueno, primero agradecer la exposición que nos es muy útil, no solo para tener información sobre lo que está ocurriendo en Chile desde su punto de vista, sino también porque sirve para comparar cosas que están ocurriendo en el Perú y en otros lugares de América Latina. La pregunta que yo quería hacer era sobre el sentido del Partido Republicano en su rol, porque esa es la gente que se opuso a hacer un cambio constitucional, pero ahora lo que tiene como tarea es cambiar la constitución. Entonces mi pregunta es, ¿van a redactar o plantear o ajustar una constitución neopinochetista o qué es lo que van a hacer en lo que es su tarea específica, que es la de redactar una nueva constitución? Gracias. Ya, Patricio, por favor, y después ya René. Gracias. Es una pregunta bastante puntual y quizás se refiere más bien a la primera parte de la exposición de René, que tiene que ver con los votos nulos y blancos. En sentido, bueno, nunca había ocurrido algo de esta magnitud y probablemente tenga que ver con la obligatoriedad del voto. Pero, ¿cuál es un poco, si hay algún elemento con respecto a la composición de esos votos nulos y blancos? Me imagino que nos responden todos a un solo patrón, pero va a ser un fenómeno que se va a mantener con la gente que rechaza la obligatoriedad del voto, gente más bien que rechaza al que está en el poder, al establishment, etc. Muchas gracias, René. René, Bueno, por favor. gracias por la pregunta. La pregunta de Mario es bien interesante porque ese es exactamente el debate. Por eso yo decía, Mario, que, claro, efectivamente el Partido Republicano se compró un problema también. Porque el Partido Republicano le hubiera resultado muchísimo más cómodo, en mi opinión, seguir desde fuera, desde el sistema político, impugnando al sistema político. Y ahora tiene la responsabilidad principal de redactar una constitución. Y tiene una responsabilidad principal en el sentido de que si redacta una constitución muy a su amaño, probablemente estemos ante un nuevo rechazo a fin de año. Rechazo a la propuesta ahora del Partido Republicano. Y si hay un rechazo, el Partido Republicano tiene una derrota. Pero si redacta una constitución aceptable, entre comillas, no neopinochetista, sino que escucha a otro y todo eso, cuestión que ya es difícil, y logra que se apruebe una constitución de ese tipo, se metió al sistema y por lo tanto es parte de la misma crítica. Si finalmente el Partido Republicano es un partido antisistema, de alguna manera también, eso hace un poco distinta a la derecha radical
a las expresiones conservadoras, fascistas o populistas de la derecha, aun cuando la derecha radical tiene elementos de todas aquellas. Entonces, es muy interesante la pregunta porque uno puede decir, ¿qué es el Partido Republicano? ¿Qué es la extrema derecha? En Chile la respuesta de la izquierda está sacada, uno va al archivo, dice la izquierda a Partido Republicano, saca el archivo y dice el regreso del fascismo. Y eso es una mala respuesta. Porque no, el fascismo se caracterizaba por tener una impronta ideológica fuerte. La derecha radical es menos ideológica en su expresión, o le importa menos la ideología en consecución de los objetivos. Es una derecha mucho más puesta fuera del sistema, pero para ayudar a que el sistema continúe. Es curiosísimo eso. O sea, se pone en una posición política como si estuviera fuera, pero lo que hace es reforzar el propio modelo neoliberal. En Europa, los gobiernos de extrema derecha han hecho alianzas impensadas y han tomado temas impensados. ¿No? No han tenido problemas en algunos lugares para aliarse con minorías, por ejemplo, que más bien responden a una agenda de izquierda. Entonces, ojo con eso, porque la derecha radical no es, en mi opinión, ni conservadurismo, ni fascismo, ni populismo de derecha, teniendo elementos de esas tres, especialmente la deriva populista, pero es una cosa distinta. Que, por ejemplo, rompe las reglas. El conservadurismo tiene un apego a las reglas. La derecha radical no le interesan las reglas. Las rompe cada vez que puede. ¿Cómo se llama? Las expresiones ideológicas le importan menos que al fascismo. La derecha radical tiene, por ejemplo, cuando se despachan estas frases así como vamos a deportar a todos los migrantes, hay que deportarlos a todos los migrantes. Es una estrategia de provocación para que toda la izquierda empiece a hablar de ellos y ellos suban su ranking en redes sociales. O sea, tiene tácticas y estrategias muy distintas a lo que conocemos. Y bueno, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Austria, lo hemos visto en Hungría. Hay que pegarse una vuelta por toda esa experiencia y lo estamos viendo en Chile. Y el Partido Republicano es exactamente eso. Solo que su liderazgo se parece más al del primer ministro austriaco que a Trump. Es menos excéntrico, diría yo. Es más claramente, pero en este caso, más importante que el líder es el partido. O sea, es el Partido Republicano que le hace la pega a Kass de generar esta mirada de derecha radical. Yo creo que en ese fenómeno hay que estudiarlo de una manera más profunda. Y a lo que decía Patricio, a la pregunta de Patricio, bueno, obviamente de 2 semanas acá todavía no ha habido tiempo de hacer un examen más minucioso de los votos nulos y blancos. Te agrego otro dato, Patricio. Hay 600.000 personas menos que votaron respecto al plebiscito de septiembre. O sea, no solo hay mayor cantidad de nulos y blancos, sino que hay menos personas que fueron a votar, arriesgándose a la multa, a la sanción, a todo eso. Entonces, el universo todavía es mayor de gente que se salió de alguna forma u otra. La tendencia que uno tiene a decir es, bueno, es más voto de izquierda, de gente que está descontenta con el sistema. Sin embargo, perdió más voto el rechazo que el apruebo. Si se acuerdan de esa lámina, el rechazo perdió 1.800.000 votos, si uno suma la derecha completa, y el apruebo perdió 1.100.000. Eso quiere decir que probablemente en esos votos nulos y blancos hay mucha gente que votó por el rechazo, pero que no tiene una opción política todavía determinada. Recordemos que la izquierda más la centroizquierda sumaron siempre porcentajes parecidos entre el 46 y el 53% en Chile. Y hoy día estamos en el 38%, sumadas las opciones. ¿No habrá parte de eso también en los votos nulos? De gente que no sabe hoy día por qué no optar y son votos que ha perdido la izquierda y la centroizquierda.
voto antisistema también tiene que haber, pero todavía es muy temprano como para hacer un análisis en profundidad. A mí lo que me llama profundamente la atención es que la izquierda, sobre todo la izquierda que está en el gobierno, esta izquierda más joven, más Ariela la caracterizaba bien, de alguna forma, con más inexperiencia y todo, es una izquierda que captó mucho más votos en los sectores, en las comunas de ingreso medio y alto, que en las comunas populares. Y eso es un llamado de atención súper fuerte a lo que está haciendo la izquierda como proyecto y como agenda. Gracias, Eso, Jorge. René. No sé. Ya, gracias, René. No sé si hay otra participación, otro comentario. Estamos ya cerrando, digamos, esta sesión. Entonces, si no hay otro comentario, otra pregunta, agradecemos mucho la participación tuya, René. Vamos a estar muy atentos, ¿no? Para ver qué es lo que viene, ¿no? Y cómo va a estar, se va a dar esta participación, ¿no? Del Partido Republicano, de los otros grupos en la redacción, digamos, en esta propuesta de una nueva constitución, ¿no? Y a ver cómo va avanzando eso y cuáles son los temas que se van incluyendo en esta nueva propuesta. Entonces, te agradecemos otra vez por tu participación y que nos sirve mucho para nosotros para también poder analizar, porque aquí también estamos, una parte de la agenda social es que necesitamos una nueva constitución. Bueno, aquí todavía las posibilidades son, digamos, todavía no están dadas para que se pueda dar eso, pero es un tema también para el debate, ¿no? Entonces, te agradecemos a ti, agradecemos a todos y a todas. También quería agradecer la conexión con Malvina, que siempre fue muy clara, muy nítida para esto. Agradecer las preguntas de todas y todos. Y bueno, tenemos luchas similares que a veces las damos de una forma o de otra, pero efectivamente tenemos que generar una respuesta progresista más eficiente y más efectiva ahora en América Latina frente a este nuevo fenómeno que emerge. Así que muchas gracias por la invitación y gracias por la participación a todos y todas.